Bueno, colegas, buenas noches. Por medio de la filial de acá del Atlántico, pues, y con colaboración con la doctora Raquel, pudimos gestionar esta importante charlita. Esta nos va a ser impartida por la doctora Natalia Gutiérrez con el tema de actualización en el manejo del paciente convulsivo. La doctora Natalia tiene un amplio repertorio en la parte neurológica. Ella es una egresada de la Universidad Nacional, más o menos con 12 años de experiencia y especializada principalmente en neurología y emergencias de pequeños animales. Tiene 11 años siendo directora del Hospital Veterinario Intensivet Recording in progress. y también tiene múltiples cursos, ¿verdad? Sobre, bueno, diplomados, talleres y congresos internacionales en neurocirugía, en clínica, en manejo de urgencias y neurológicas, perdón, hematológicas y metabólicas. También cuenta con un máster en neurología de pequeñas especies, diversas certificaciones en cuanto a neurocirugía, epilepsia, enfermedades neuromusculares, neurología felina y diagnóstico complementario. ¿Verdad? Ha participado en varios congresos en Costa Rica, Ecuador, México, Colombia y otros países en Latinoamérica. Y es miembro activa de NeurolatinVet, que es una asociación latinoamericana de neurología veterinaria. Doctora, si estás por ahí y ya estás preparada, podríamos dar inicio a la charlita. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, doctora. Eh, bueno, bueno, vamos a hablar un poquito de actualización sobre las convulsiones. En realidad, sobre un poco inicialmente sobre el manejo básico de las convulsiones como tal, lo que es el proceso diagnóstico así por encima. Y después de esto, también les voy a hablar sobre lo que es el manejo del estatus epiléptico o de los pacientes que ingresan en estatus epiléptico, que también pues es algo relativamente común y que aunque no trabajemos en el área de emergencia, pues deberíamos tener un conocimiento básico de cómo se maneja y las actualizaciones más recientes con respecto a esto. Nada más para saber, ¿todos me escuchan bien? Sí, doctora, se escucha bastante bien. Sí, Ok, está bien. perfecto. Un momento, ya. Entonces, bueno, las crisis epilépticas como tal se les considera a cualquier crisis que eventualmente afecta varias áreas, no solamente el área motora como tal, ¿verdad? Que es lo que todos estamos acostumbrados a ver, que es el movimiento tónico-clónico que generalmente tienen estos episodios. Sin embargo, también se afecta una parte autonómica en las convulsiones como tal. Generalmente tenemos signos autonómicos que pueden ir como lo que son la salivación, vómito, defecación y orina es como lo más común que vemos. Estos pueden venir antes o inmediatamente después, digamos, de que ocasionan, perdón, de que se da el episodio convulsivo. Lo que es la conciencia como tal también se ve afectada en estos pacientes. Siempre para que eventualmente eso se considere una crisis epiléptica, tiene que haber pérdida de conciencia. Em, la actividad sensorial se puede ver afectada también, ¿verdad? Incluso hay pacientes que pueden estar hiperreactivos o hiporreactivos durante un episodio convulsivo, y el estado mental también se puede llegar a afectar, tanto lo que es memoria, cognición o comportamiento, digamos, se puede ver afectado en crisis convulsivas. Entonces, no todo es lo típico que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Que son los episodios tónico-clónicos, que es lo que todos estamos acostumbrados a clasificar como una convulsión, sino hay una amplia variedad, digamos, de episodios que al final son convulsiones. Sin embargo, cuesta un poco más diagnosticarlos cuando no son los episodios clásicos tónico-clónicos que vemos en algunos pacientes. Entonces, bueno, la epilepsia como tal se considera una enfermedad cerebral em, que provoca crisis epilépticas y aplica cuando se presentan al menos dos crisis
no provocadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no son provocadas por ninguna razón externa, metabólica, en un periodo mínimo de 24 horas. Esto ya se considera como epilepsia, ¿verdad? Eh, no necesariamente quiere decir que es epilepsia idiopática, eso lo vamos a hablar a lo largo de la charla. Sin embargo, ya se considera, digamos, como una crisis epiléptica cualquier paciente que entre bajo estas condiciones. Las convulsiones causadas por epilepsia tienen tres fases. La fase prodrómica o el preictus, ¿verdad? Que es el periodo antes de la convulsión. Generalmente los perros y los gatos son conscientes, entiendo que también, al igual que las personas, de que van a tener episodios epilépticos y por tanto tienen ciertos cambios de comportamiento que la mayoría del tiempo los que los reconocen son los propietarios cuando ya son pacientes pues diagnosticados y que tienen diferentes crisis. La mayoría del tiempo estos comportamientos son como de susto, ¿verdad? La mayoría del tiempo están buscando dónde esconderse, están buscando a sus propietarios, andan alrededor de ellos muy frecuentemente. Esto puede pasar de minutos a horas antes de que se dé el episodio. Después está el ictus como tal, ¿verdad? Que es en realidad el tiempo que más nos interesa que el propietario pues cuente, digamos, de qué tanto está durando, que es el tiempo que dura el episodio como tal, donde hay pérdida de conciencia, a veces relajación de esfínteres y las contracciones musculares en caso de que haya, o la pérdida de conciencia en caso de que sea un paciente que solamente tenga pérdida de conciencia. Y el posictus o periodo posictal es el periodo que se da después del episodio y es el tiempo que tarda el paciente en volver a recuperarse, digamos, y volver a estar 100% normal, digamos. Em, las convulsiones como tal las podemos clasificar de distinta manera, ¿verdad? Según su etiología, las podemos clasificar como idiopática, ¿verdad? Cuando ya, bueno, conocemos que es una epilepsia de tipo idiopático, o sea, no encontramos una razón de ser de estas convulsiones. La epilepsia estructural, que es cuando sabemos que existe una condición intracraniana, digamos, que está generando esto, ya sea una masa, un accidente vascular de tipo derrame o trombo, una meningitis, ¿verdad? Es algo dentro del encéfalo que nos está provocando convulsiones, o la epilepsia reactiva, que es a la que llamamos en casos de tóxicos, alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinas que producen alteraciones metabólicas, todo lo que son las encefalopatías de tipo urémico, de tipo hepático, ¿verdad? Todas estas se clasifican según esta etiología. Y en cuanto a semiología, están las convulsiones focales, que son las que están eh, pues focalizadas, digamos, a una parte del cuerpo. La mayoría del tiempo, lo que nosotros llamamos convulsiones parciales. Estas se dan porque pues solamente se afecta una parte del encéfalo, ¿verdad? Cuando tenemos convulsiones completas es porque el descontrol de impulsos está afectando todo el encéfalo como tal. En cambio, las crisis focales están generalmente lateralizadas o solamente dan estas alteraciones de impulsos en una parte específica del cerebro y por tanto nosotros también vemos eh, los signos en una parte específica. La mayoría del tiempo las convulsiones parciales o focalizadas las observamos principalmente en el área de la cara, aunque también las podemos ver en una extremidad como tal. Y ya están las crisis motoras, ¿verdad? Bueno, autonómicas o conductuales, que era lo que les mencionaba antes, dependiendo del tipo de convulsión que tengamos. Si sí tiene contracciones musculares, ¿verdad? La clasificamos como motoras. Las autonómicas son las que solamente generan generalmente alteraciones como salivación, vómito, defecación o micción. Y las conductuales son las que generan un cambio de comportamiento en el paciente cuando están sucediendo. ¿Ok? Eh, bueno, y también las convulsiones generalizadas, que son las que ya les estaba diciendo, implican todo el encéfalo. Y estas se pueden clasificar como tónicas, ¿verdad? Cuando solamente implican rigidez, clónicas, cuando lo que vemos es contracciones musculares,
y tónico-clónicas, que es lo que pues casi todos estamos acostumbrados a ver en una convulsión generalizada, donde el paciente, aparte de estar rígido, ¿verdad? Tiene clonos o contracciones musculares en todo el cuerpo. Quería mostrarles este video para que ustedes me digan si esto es o no es una convulsión. Vamos a ver si corre. Bueno, este video es un poquito largo, pero bueno, ¿qué consideran ustedes? ¿Esto es una convulsión o no? ¿Es una convulsión completa? ¿Es una convulsión parcial? Eh, ¿Qué es? Pareciera una convulsión, digo yo, parcial. El paciente no se ve que esté completamente consciente, tiene midriasis, movimientos involuntarios. Pareciera ser como de un solo lado, pero no sé si estoy observando mal. Ok. Eh, no sé si alguien más quiere comentar o solamente el doc. Ay, Dios, algo hice. La doctora Carolina indica que también le parece, bueno, que sí sería parcial. Ok, les comento, esto no es una convulsión. Eh, Esto se llama una disquinesia paroxística. No me voy a detener demasiado en la charla comentándoles sobre esto, pero creo que es bastante importante que se sepa. Una de las razas que más lo padece es el bulldog francés. Eh, Estos perros, bueno, en realidad lo que pasa con la disquinesia, ya en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, no es una convulsión, es un trastorno del movimiento y lo que genera es una contracción muscular sostenida que generalmente, al parecer, y lo que se ha estudiado es que parece ser dolorosa para los perros. En realidad ellos no pierden conciencia. O sea, si en este paciente el propietario lo llamara, le hablara, probablemente él puede volver a ver, puede reaccionar, incluso muchas veces durante una disquinesia les puedes ofrecer algo de comida y ellos lo pueden recibir. Eh, entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre una disquinesia y una convulsión? Es que las disquinesias, bueno, son desórdenes del movimiento, no son convulsiones. Eh, Son episodios involuntarios que lo que generan son contracciones musculares sostenidas rígidas en las extremidades, principalmente, generalmente lo que se ve es una contracción en los miembros, puede ser solo uno o los dos del mismo lado, o solo una mano, o solo un pie, digamos. Y generalmente es una contracción muscular sostenida. En efecto, como el doc dijo, el paciente tiene las pupilas dilatadas porque tiene una cara de pánico, como de qué me está pasando, pero no se pueden mover. O sea, por más de que vos los llames, ellos no se van a poder mover. Durante el episodio como tal, no se pueden mover del todo. No implican pérdida de conciencia y esa es la principal diferencia entre una convulsión y una disquinesia, ni tampoco tienen alteraciones autonómicas. O sea, el paciente no saliva, no se orina, no se defeca y no pierde conciencia, pero tiene una contracción muscular sostenida. Muchas veces se confunde con una convulsión parcial, digamos. Otra cosa que caracteriza es que no tiene preictus ni posictus, o sea, al paciente le sucede esto y apenas termina, está como que nada hubiera sucedido, digamos, completamente normal, no está táxico, no está incoordinado, no pierde visión. Todo lo que vemos usualmente en un posictus de un paciente, eso no sucede, o sea, el paciente se recupera de manera, digamos, completa y muy rápida. Em, no requiere ningún tipo de tratamiento, a diferencia de las convulsiones, y esto no genera ningún daño en el paciente porque a nivel del cerebro no sucede nada. Esto es muscular 100%, ¿ok? No, si nosotros hiciéramos un
un encefalograma en este momento, no veríamos actividad cerebral anormal en estos pacientes porque no genera nada a nivel del cerebro, es muscular meramente, ¿ok? Pueden ser muchos episodios al día. De hecho, este paciente que están viendo en el video es un bulldog francés que tenía más o menos 30 por día. Eh, no se medica al paciente a menos de que ya esté afectando su calidad de vida. O sea, si eventualmente son demasiados en el mismo día, el único anticonvulsivante que en teoría se ha probado, pero no tiene muy buen efecto, es el levetiracetam. Eh, Sin embargo, puede que a pesar de dar el tratamiento no solucione. ¿Qué es la principal razón que se cree de esto? Es que es una intolerancia al gluten y la mayoría de pacientes responden a quitar el gluten de la dieta. Eh, Tampoco lo sé por medicina humana, pero entiendo que las personas celíacas también tienen ciertos problemas musculares como unos calambres, por decir así, que son por depósitos de antígeno anticuerpo en la musculatura y parece que algo similar está pasando en los perros. Incluso muchas veces yo tengo muchos pacientes que tienen disquinesias y aparte de tener disquinesias tienen problemas digestivos. Entonces, digamos, ya se ve que son ciertos pacientes que tienen intolerancias y generalmente con solamente quitarles el gluten dejan de pasar los episodios. Lo que pasa es que literalmente tienen que quitar el gluten completamente de la dieta, o sea, no solamente en su comida, ¿verdad? Sino ningún treat, ¿verdad? Absolutamente nada. Y una vez que uno quita la dieta, o sea, que haces cambio de dieta, el paciente puede tardar hasta 3 meses en eliminar completamente el gluten del cuerpo. Entonces, puede tardar 3 meses con una dieta nueva sin que tal vez veas completamente parados los episodios y hasta después comienzan a ya detenerse. Y si fuera el caso que son demasiado seguidos, se puede intentar con levetiracetam o con gabapentina. Sin embargo, la respuesta no es muy buena. O sea, los pacientes siguen teniéndolas. Y lo que hay que tranquilizar al propietario, obviamente tenemos que estar completamente seguros que es esto, ¿verdad? Y no convulsiones, eh, es que no genera nada en el paciente. O sea, por más de que le den 35 al día, no va a pasar nada, ¿ok? Y pues a mí me ha ido bastante bien solamente con el cambio de alimentación. Eh, entonces, ¿cómo clasificamos a un paciente como epiléptico idiopático? O sea, tenemos que tener mucho cuidado de saber que no todo paciente que nos llegue con convulsiones es epiléptico, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué nos hace pensar en epilepsia idiopática? Un paciente que ha tenido dos o más crisis no provocadas en menos de 24 horas, o sea, dentro de su historial, no hay historial de tóxico, no hay historial de problemas renales, hepáticos, etcétera. La edad de inicio, es importante aclarar esto. Los pacientes epilépticos comienzan a convulsionar más o menos entre el año y los 5 años de edad. Es muy poco probable ver un paciente de más de 7 años iniciando convulsiones a los 7 años y que sea epiléptico. La mayoría del tiempo inician entre el año y los 5 años. Entonces, esto es algo muy importante. Si ustedes ya les llega un paciente que tiene más de 7, 8 y es la primera vez en su vida que esto sucede, busquen otra razón. Probablemente no es epilepsia idiopática, ¿ok? Eh, no hay ninguna alteración ni en el examen físico ni en el examen neurológico completo, ¿verdad? Estos son pacientes que, aunque sean epilépticos, la evaluación neurológica es completamente normal porque ellos no tienen ningún trastorno en el encéfalo como tal. Su cerebro es perfectamente normal y funcional, nada más tiene un desorden de impulsos, ¿verdad? No hay alteraciones en ningún otro examen, no tiene alteraciones en hemograma, bioquímica, urianálisis. Eh, Muy importante si hay antecedentes familiares, porque esto es altamente hereditario, ¿verdad? Entonces, si tienen abuelos, papás epilépticos, pues es todavía más probable que haya algún epiléptico, pero se transmite más como de abuelos que de papás. Y obviamente, como nosotros deberíamos recomendar que un paciente epiléptico no se cruce, ¿verdad? Em, en resonancia magnética hay unos últimos estudios que muestran que hay ciertas alteraciones encefálicas en una resonancia magnética
siempre y cuando se haga unas cuantas horas después de que el paciente convulsiona. Y pues eso pocas veces sucede. Entonces, pues es muy difícil utilizar resonancia magnética o TAC para el diagnóstico. Obviamente, si hiciéramos una resonancia o un TAC en un paciente con epilepsia idiopática, lo esperable es que su cerebro sea completamente normal y que sea una imagen completamente sin alteraciones. El análisis de líquido cefalorraquídeo también hay estudios recientes que muestran que los pacientes con epilepsia idiopática, si el análisis se hace de manera muy temprana después de la convulsión, podríamos tener ciertos cambios a nivel de proteínas que eventualmente nos pueden indicar que el paciente es epiléptico, pero tampoco es algo que usamos como eh, de manera muy rutinaria, sin embargo, se los menciono. El electroencefalograma en teoría es la herramienta diagnóstica eh, para diagnosticar la epilepsia idiopática. Sin embargo, bueno, actualmente en el país no hay electroencefalograma y segundo, es bastante difícil en medicina veterinaria lograr el electroencefalograma. Incluso en países en donde pues lo tienen disponible, no se utiliza tanto porque, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros diagnosticar un paciente con epilepsia por medio de esto, necesitamos que convulsione mientras nosotros lo tenemos con nosotros. Entonces, pues esto es difícil, ¿verdad? Y actualmente no existen electroencefalogramas, no sé, con el que el paciente se pueda ir a la casa, ¿verdad? Que es lo que hacen en medicina humana. Y por tanto es muy difícil diagnosticar, a menos de que el paciente esté en estatus epiléptico, ¿verdad? Una convulsión como tal con un electroencefalograma. Entonces es un método que, pues sí, es en teoría el método diagnóstico, pero es muy difícil de utilizar. Y pues son pacientes que entre periodos interictales, o sea, entre una convulsión y la otra, son perros completamente normales, con una vida completamente normal, ¿ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para cuando tengamos un paciente con convulsiones, pensar si puede ser epilepsia idiopática o no. ¿Ok? Segundo, y muy importante, es cuándo y cómo iniciamos el tratamiento para las convulsiones. ¿Ok? Tenemos que estar como muy conscientes y avisárselo a los propietarios que el tratamiento para las convulsiones no es curativo, ¿verdad? Ellos van a vivir con esa condición por el resto de su vida. Y, bueno, algo que se me olvidó nada más mencionarles acá en cuanto a la edad, eh, los pacientes que convulsionan antes del año de edad generalmente tienen alguna anomalía congénita que ocasiona las convulsiones y no generalmente epilepsia idiopática. Eso no quiere decir que no puedan tener epilepsia idiopática, pero es menos probable. Generalmente los que convulsionan antes del año es porque tienen alguna alteración de nacimiento eh, que eventualmente está generando estos cuadros. Entonces, esos son los que tal vez tenemos que considerar indagar un poco más, valorar hacer una resonancia para saber si eventualmente hay alteraciones adicionales. Perdón, entonces, con el tratamiento como tal, lo muy importante para decirle a los propietarios es que lo único que vamos a lograr con este tratamiento es reducir la frecuencia y la intensidad de las convulsiones, ¿verdad? Y obviamente los efectos secundarios que implica un estatus epiléptico en un paciente convulsivo, ¿ok? Sin embargo, el paciente va a seguir convulsionando, ¿ok? Lo que nosotros queremos es que esos episodios disminuyan en intensidad y en frecuencia. Entonces, ¿cuándo se recomienda empezar el tratamiento anticonvulsivante? Se recomienda cuando el periodo entre episodios es menor que 6 meses. En lo personal, yo lo empiezo cuando el periodo es menor, eh, menor de 3 de fijo, menor de 6, o sea, menor de 6 casi que lo empiezo definitivamente, pero ya si es menos de 6, o sea, sin dudarlo, menos de 3, perdón, sin dudarlo, hay que iniciarlo. Em, Cuando la primera convulsión que tiene este paciente es un estatus epiléptico o una crisis agrupada, ¿verdad? Más adelante creo que se los voy a mencionar, pero por si alguien no lo sabe, estatus epiléptico se define como un paciente que tiene una convulsión de más de 5 minutos o un paciente que tiene más de 3 convulsiones en el mismo día, ¿ok? Em, Cuando los signos posictales son graves o duran más de 24 horas,
¿Esto qué quiere decir? Que el paciente se pone agresivo con la familia, que el paciente se golpea contra todo lo que eventualmente hay a su alrededor porque no se recupera rápido, obviamente para a esos pacientes de una vez. Y cuando las crisis son demasiado fuertes o demasiado prolongadas, ¿ok? En esos casos, casi que al primer, eh, al primer cuadro epiléptico o convulsivo, medicamos. Em, ¿Cómo? Obviamente tenemos que, ahorita vamos a ver todos los medicamentos, tenemos que tomar en cuenta los factores del paciente como tal, ¿verdad? Si tiene alguna condición más de fondo, los factores relacionados con el propietario, esto se refiere más a la frecuencia con que tenemos que dar los medicamentos y pues al estilo de vida del propietario, si está o no está presente en la casa para poder darlos, y los factores específicos de cada uno de los fármacos. ¿Ok? ¿Qué usar? Eso lo vamos a ver ahorita. Los medicamentos que más se utilizan y los que tenemos disponibles ahorita en el mercado son el fenobarbital, el bromuro y el levetiracetam. La sonizamida, el imipenem no están disponibles. El topiramato tampoco. Y la gabapentina y la pregabalina, ahorita las vamos a ver, pero no se consideran anticonvulsivantes como únicos, sino que se consideran como terapias secundarias o terapias adicionales a una primaria. ¿Ok? Entonces, el bromuro de potasio es un medicamento que tiene excreción renal. Eh, Eventualmente, algo importante a tomar en cuenta con el bromuro de potasio es que ocupamos que no haya, o sea, que el alimento no altere las cantidades de cloruro, que eventualmente se van a absorber, porque si la dieta tiene mucho cloro, eventualmente, o mucho cloruro, eventualmente nos va a afectar la absorción del cloruro de potasio. ¿Ok? Obviamente, por el metabolismo que tiene y la excreción, no se puede utilizar en pacientes nefrópatas. Y los principales efectos adversos que tiene, al igual que casi todos los anticonvulsivantes, es sedación, ataxia, poliuria, polidipsia, polifagia y aumento de peso. Otra de las cosas importantes, y en realidad es la principal razón por la que yo no es mi primera opción, es la parte digestiva. Al ser una sal, ¿verdad? Lo que utilizamos, eventualmente el paciente no lo digiere bastante bien. De hecho, siempre se recomienda que se dé junto con la comida o inmediatamente después de que comen, porque sí tiende a irritar bastante la mucosa gástrica. Entonces, si el paciente es un poco delicado, eventualmente tal vez no es el medicamento ideal para darle, ¿ok? Em, la dosis es de 30 a 40 miligramos por kilo, una vez al día solamente, ¿verdad? Entonces, obviamente esto nos facilita la vida de un propietario que pues, le cueste dar medicamentos. Y si el paciente se irrita un poco con esta dosis, podemos dividirlo a cada 12 horas, pero es la dosis completa, nada más que la damos dividida en dos raciones, ¿verdad? Este medicamento se puede formular, ¿verdad? De manera en cápsulas, en jarabe, como ustedes gusten. Y en realidad, ahorita en el mercado solamente existe por reformulación. No tenemos ninguna casa comercial que lo tenga disponible. Eh, Antes se podía hacer medición de las concentraciones séricas en el laboratorio San José, ya no lo podemos hacer. Y bueno, aquí se las puse igual, esta es la concentración esperable cuando lo usamos como terapia secundaria y cuando lo usamos como terapia primaria, pues esta es la concentración. Em, Como todos los medicamentos anticonvulsivantes, se puede hacer una dosis de carga. Esto es lo que se recomienda principalmente si el paciente pues está teniendo muchas convulsiones. Em, lo que se da son 625 miligramos por kilo en las primeras 48 horas. Yo nunca lo he hecho, la verdad. Generalmente yo el bromuro solo lo uso como terapia secundaria, entonces no sabría decirles pues qué pasa con esto, pero lo que dice la literatura es que puede tener serios efectos secundarios gastrointestinales, entonces que si se quiere hacer, se recomienda hacerlo intrahospitalario como para poner todos los protectores gástricos posibles y que esto no suceda. Em, o se pueden dar 125 miligramos kilo dividido en 4 tomas por 5 días seguidos. ¿Ok?
La desventaja del bromuro de potasio es que es un medicamento que puede tardar hasta 200 días en llegar a concentraciones terapéuticas estables en sangre. Entonces, no es el medicamento de elección en un paciente que nos está convulsionando muy frecuente. ¿Por qué? Porque podemos tardar hasta 3 meses, 4 meses en eventualmente tener concentraciones estables en sangre. Entonces, no se recomienda si el paciente está convulsionando frecuente. Y no se recomienda del todo en gatos, no se puede dar. eh, Ocasiona destrucción de eritrocitos. El segundo medicamento, y es lo que yo más utilizo, es fenobarbital. Eh, Actualmente en el país tenemos Uniletas y tenemos otra marca, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, otra marca, la diferencia es la concentración. Las Uniletas son de 100 miligramos y esta otra marca que les digo es de 50 miligramos. Entonces es más factible de partirla. Y también tenemos esta presentación de Uniletas en gotero. Se absorbe rápidamente y tiene una biodisponibilidad bastante alta. Es de metabolismo hepático y excreción parcialmente renal. Entonces también tenemos que usarlo con precaución en pacientes nefrópatas. Interacciona con un montón de medicamentos, entonces son cosas importantes, incluso con otros anticonvulsivantes. Los pacientes, bueno, con levetiracetam y uniletas o fenobarbital, generalmente hay que incrementar por lo menos un 25% la dosis de fenobarbital, porque cuando damos estos dos en conjunto se afecta. Lo mismo pasa con la sonizamida. Entonces hay que dar una dosis más alta de feno para que no se afecte. Las benzodiazepinas, si es un paciente que ya es epiléptico y toma fenobarbital y llega en estatus epiléptico, tenemos que duplicar prácticamente la dosis del diazepam para que sea efectivo. Si no, es como que le pasaran agua. Literalmente no va a funcionar de nada porque interactúa, ya este paciente va a tener concentraciones séricas altas y las benzodiazepinas se van a ver completamente inactivadas o no van a funcionar igual, ¿ok? También tenemos que tomar en cuenta con estos pacientes otros tratamientos que les demos en conjunto porque no los van a absorber de igual manera. Córticos, ciclosporina, metronidazol, eh, digoxina, fenilbutazona, etcétera. Ahí les puse los que generan interacción, los que más usamos pues para saber que en un paciente convulsivo podrían no absorberse de igual manera. Principalmente es eso, como que no se van a absorber correctamente debido a la interacción que generan con el fenobarbital. ¿Cuál es la principal desventaja? Causa una sedación bastante importante y una ataxia bastante severa. En realidad yo esto lo he notado principalmente en perros de raza grande, eh, labradores, American Stafford. Eventualmente, incluso los primeros días ni siquiera se pueden poner de pie, digamos, de lo tanto que se da el medicamento. Eh, y la poliuria, polifagia, y polidipsia, sí lo notan los propietarios, pero lo que más notan es polifagia y también el aumento de peso, que no está acá, pero es pues bastante claro en estos pacientes. Estos efectos secundarios, por lo menos la sedación y ataxia, tienden a durar solo 7 días. Ya después de esos 5 o 7 días, el paciente se acostumbra a la dosis y ya no vemos estos efectos. Entonces, siempre también es algo que tenemos que advertir a los propietarios que es algo que va a suceder, que por favor no le quiten el medicamento, y que ya después de esos 5 a 7 días esto va a pasar, ¿ok? Em, Obviamente por el medicamento y que tiene metabolismo hepático, vamos a tener alteración de las enzimas hepáticas en estos pacientes. Es bastante esperable que eventualmente tengamos incrementos, principalmente de la ALT, y van a ser muy variables. O sea, yo tengo pacientes que tienen 3, 4, 5 años de tomar fenobarbital y sus enzimas hepáticas siguen saliendo perfectamente normales, y tengo pacientes que cuando les hago la medición al mes ya están alteradas. Entonces va a depender mucho de cada paciente, pero por favor no les quiten el tratamiento cuando vean que las enzimas hepáticas aumentan. O sea, es un efecto completamente esperable eh, y lo que tenemos que hacer es simplemente dar protectores hepáticos. Yo personalmente no los recomiendo desde el principio. Hay muchos colegas que lo usan así.
Yo por lo que no lo recomiendo simplemente porque es un paciente que ya todos los días le vamos a tener que dar un medicamento. Si no lo necesita, ¿para qué se lo vamos a dar? Eventualmente, los cambios son bastante rápidos cuando vamos a un protector hepático, luego de que hay incrementos de ALT. Y también tengo pacientes que, no sé, ya le subió la ALT a 350 y se mantiene ahí, digamos, no sigue subiendo. Entonces, es simplemente por una cuestión de metabolismo que esto se altera, pero no es como que vamos a tener un fallo hepático, digamos, eh, por el medicamento, por lo menos no a un corto o mediano plazo. Eh, y es como el principal miedo, creo que es el principal miedo, no sé, que tenemos como colegas, porque hay muchísima gente que llega a consulta conmigo que me dice, es que el doctor me dijo que era peor el daño que le iba a producir en el hígado que el beneficio. No, el beneficio de parar una convulsión es lo mejor que le podemos hacer al paciente. Les aseguro que es peor no dar el medicamento y las consecuencias que esto trae que lo que le vamos a generar al hígado con el fenobarbital. ¿Ok? Lo otro importante a tomar en cuenta es el colesterol y los triglicéridos. Van a subir muy alto, digamos, en estos pacientes. Eh, y entonces tenemos que tomar en cuenta esto también a la hora de medicarlos. Yo he tenido pacientes, pocos, pero he tenido pacientes que incluso ya he tenido que darles fenofibrato o algo para la parte de los triglicéridos, porque eventualmente suben muchísimo. Entonces ya podemos empezar a tener pancreatitis o otros pacientes, otros problemas, perdón, secundarios a la hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Y por tanto es algo que también es recomendable por lo menos una vez al año medirlo para estar seguros que todo va bien. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que genera interacción con la T4. Entonces, si tenemos un paciente que ya toma fenobarbital, generalmente los niveles de T4 van a disminuir. Entonces, si ustedes hacen una prueba endocrina de T4 mientras el paciente toma fenobarbital, siempre van a pensar que es hipotiroideo, ¿ok? Y esto, pues, no es correcto. Eh, no es hipotiroideo, solamente es un efecto secundario del medicamento. Hay países y hay colegas en donde casi que de manera inmediata y al mismo tiempo medican a un paciente con levotiroxina y con fenobarbital, porque eventualmente podría llegar a disminuir tanto los niveles que pues podría generar un hipotiroidismo, pero usualmente eso no sucede. Y son muy pocos los pacientes hipotiroideos, a pesar de que está descrito que los hipotiroideos pueden convulsionar, son muy pocos los hipotiroideos que convulsionan. Entonces, nada más tener esta precaución. Por eso siempre se recomienda hacer T4 y TSH. La TSH no se debería alterar por el fenobarbital. Entonces, ya si tiene una TSH afectada, probablemente el paciente sí sea hipotiroideo. ¿Okay? Entonces, nada más es un dato para tomar en cuenta, importante. La dosis es más o menos que se usa desde 2 a 3,5 miligramos kilo. Eh, la dosis más alta es 8. Sin embargo, generalmente los pacientes a 2 o 3 miligramos por kilo ya alcanzan concentraciones terapéuticas de fenobarbital y por tanto no es necesario que tengamos dosis elevadísimas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, el rango terapéutico en realidad el rango de laboratorio es de 15 a 40. Sin embargo, lo ideal es tener a los pacientes entre 20 y 30. O sea, si ustedes hacen una medición de fenobarbital y el paciente todavía no está entre 20 y 30, puede ser o sea, que sí le tengamos que subir un poquito la concentración para que llegue a este rango terapéutico. O sea, todavía si está por debajo de 20, podría ser por eso que está convulsionando. ¿Ok? Entonces tenemos que subir las concentraciones del medicamento en sangre y ahí sí tenemos que subir la dosis. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que si el paciente sigue convulsionando y las concentraciones de fenobarbital en sangre están normales, nosotros tenemos que seguir subiendo la concentración, porque no es eso lo que lo está haciendo, lo está afectando. O es un paciente que tiene resistencia al medicamento, o es un paciente que no metaboliza bien este medicamento, o es un paciente que requiere un segundo, tercero. Yo tengo pacientes con 2 o 3 anticonvulsivantes juntos y aún así convulsionan. ¿Ok? Es un tema que vamos a hablar. El fenobarbital es un poco más, digamos, más rápido, perdón,
en alcanzar concentraciones terapéuticas. Usualmente a los 10 o 14 días ya está. Yo recomiendo la primera medición a las 4 semanas, eh, que ya usualmente debería estar en concentraciones terapéuticas. Y después de eso, si está en rango, yo lo hago cada 6 meses. Hay colegas que lo hacen cada 4. Eso en realidad es relativo, pero pues en 6 meses usualmente el rango se mantiene bien y cada 6 meses estar haciendo el control tanto de fenobarbital como de enzimas hepáticas como mínimo. ¿Ok? Y eventualmente pues hacer ajustes de dosis. Si ustedes hacen la primera medición al mes y el paciente todavía no está en rango terapéutico, eh, hacen incremento de dosis y otra vez pueden medir a las 2 o 3 semanas para asegurarse. Si ya están en rango, cada 6 meses, ¿ok? Eh, Justamente hace la semana pasada, me escribió el doctor Cohen porque casi todos los laboratorios recomiendan tomar la medición de fenobarbital 2 horas antes de que se tome el medicamento. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos obteniendo es el punto más bajo del medicamento. ¿Ok? Yo lo hago antes de las 6 horas de que se lo tomó. O sea, que no, ojalá a las 4 horas, pero antes de las 6 horas. ¿Qué es lo que yo estoy obteniendo con eso? El punto más alto del medicamento. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Si yo hago esa medición de la manera en que yo la hago y me da 10, yo estoy 100% segura que ese paciente está fuera del rango. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo lo estoy tomando en el punto más alto. O sea, cuando él esté en su punto más bajo, va a estar en 0. ¿Ok? Entonces, si yo lo tomo y está en ese punto, yo sé que le tengo que subir la dosis. Pero si yo lo tomo en el punto donde lo recomiendan la mayoría de laboratorios, lo estoy haciendo en el punto donde está más bajo. ¿Cómo sé yo qué tanto lo tengo que subir? ¿Ok? Y no lo voy a llegar a una concentración tóxica. Entonces, yo lo hago de esa manera y el otro día Javier me decía, sí, tienes razón, o sea, me parece que tiene sentido lo que me estás diciendo, porque yo me baso en ese valor para subir la dosis. Entonces, por eso yo lo hago en ese punto, que ya sé que en el punto más alto estoy por debajo de lo normal. Si yo mido eso y me da en rango, yo sé que eventualmente el paciente va a lograr tener un rango normal el resto del tiempo, ¿ok? Entonces, por eso yo lo hago ahí, pero se puede hacer de las dos maneras. Eh, el levetiracetam es un medicamento que actualmente, perdón, solamente tenemos de uso humano en el país. Eh, Tenemos, bueno, el Keppra, que es el que más conoce la gente, y hay un genérico que se llama Seumit. Eh, en realidad funcionan igual en perros. Yo tengo pacientes con los dos y no he visto ninguna diferencia entre uno y otro. El levetiracetam tiene metabolismo hepático mínimo y excreción renal. Igual que el fenobarbital produce una leve sedación. Lo único es que con el leve tiracetam ese efecto lo podemos ver cada vez que le damos el medicamento. O sea, cuando le damos la dosis, siempre le da sueñito y ya después se quita. Entonces, no es como el fenobarbital, que usualmente solo los primeros días. Con el leve, eso sucede cada vez que le damos la dosis al paciente. ¿Ok? Y en este caso, la polifagia es seria. El apetito que le da a estos pacientes es bastante importante, entonces tenemos que advertírselo a los propietarios porque botan la basura, se comen las cosas que no se tienen que comer. Entonces sí tenemos que advertírselo a los propietarios porque sí da muchísima ansiedad y por tanto el apetito pues sí se aumenta mucho. Eh, Se ha visto que, bueno, está reportado que puede generar asma en gatos. Sin embargo, pues es un efecto que es pasajero, digamos, lo que genera es como una tos muy seca. Eh, y hay reportes, pero pues muy esporádicos, pero aquí se los pongo, de megasófago y rigidez de miembros en perros, y así como una dermatitis necrotizante superficial cuando ya tienen mucho tiempo de tomarlo. Sin embargo, eh, no. No es algo que yo nunca haya visto con ningún paciente. La dosis que se usa es de 20-30 mg/kg cada 8 horas, ¿ok? Y en eso quiero aclarar cada 8 horas porque recibo demasiados pacientes a los cuales les dan el levetiracetam cada 12 horas y cada 12 horas no sirve.
O sea, por más de que ustedes lo den a 45 miligramos por kilo, no sirve. El medicamento se metaboliza cada 8 horas y si no lo damos cada 8 horas es como que le estuviéramos dando agua al perro. O sea, mejor no le den nada. Entonces, eso es algo muy importante y eso es algo de los que les hablaba de la frecuencia. Yo no lo mando muchas veces porque el propietario me dice, yo no se lo puedo dar cada 8 horas. No estoy en la casa en la toma de las 2 de la tarde y no se lo puedo dar. Entonces, no es un medicamento que podemos optar. Actualmente en el país hay una opción, solo el Keppra, si no me equivoco, el Seumit todavía no hay, que es XR. Ese sí es de liberación prolongada y por tanto se puede usar cada 12 horas. Sin embargo, solo hay tabletas de 500 miligramos. ¿Eso qué quiere decir? Que casi no se nos va a adaptar a ningún paciente. El jarabe viene a 100 miligramos por mililitro y por tanto es muy fácil de dar dosis en casi todos los pacientes pequeños. Eh, y en los gatos, sí se ha reportado, estos en perros, los que les estaba diciendo antes, en gatos sí se puede dar cada 12 o incluso hasta cada 24 horas. Yo lo recomendaría inicialmente cada 12. Si las convulsiones se hacen demasiado esporádicas, lo pueden pasar. Pero yo generalmente menos de cada 12, pues en gatos no lo recomiendo. Igual tengo muy pocos pacientes epilépticos gatos. Em, este es el medicamento que tenemos en el mercado que más rápido llega a concentraciones terapéuticas. A los 3 días, en realidad incluso a los 2 días, ya está en concentraciones estables en sangre. Entonces, este es el medicamento de elección en un paciente que está convulsionando muy seguido o en un paciente que nos llegó en estatus epiléptico, ¿ok? Porque es el que llega más rápido. O sea, el fenobarbital igual tarda 3 semanas, entonces igualmente no va a ser algo que nos va a funcionar para un paciente que entró en estatus. Em, la terapia de pulso que menciona acá, bueno, se dice que el levetiracetam tiene un efecto de luna de miel. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo se acostumbra eventualmente al medicamento y deja de funcionar. Y entonces tenemos que hacer una terapia de choque, ¿verdad? A dosis mucho más altas para volver a desacostumbrar, por decir así, al cuerpo a la dosis habitual que le damos normalmente y que ya vuelva a funcionar el medicamento, ¿ok? Eh, incluso es el medicamento que yo uso de terapia de choque este, para eh, cuando mis pacientes entran en estatus, pacientes que ya tengo con tratamiento con fenobarbital y entran en estatus epiléptico, yo uso una terapia de choque con levetiracetam, eh, que si alguien la quiere, con mucho gusto se la puedo facilitar. Se empieza con una dosis de 60 miligramos por kilo y se va bajando más o menos cada 3 días hasta llegar a la dosis normal, que son 20. ¿Ok? Eh, y eso usualmente hace que el paciente se vuelva a estabilizar. ¿Ok? Eh, y lo que les decía al principio, cuando les dije que interactúa con el fenobarbital, es que si tenemos un paciente con los dos medicamentos, hay que ajustarle la dosis del fenobarbital. El imepetoin nosotros no lo tenemos en el país. Actualmente, si no me equivoco, solo hay disponibilidad en Europa. Eh, tiene metabolismo hepático y excreción fecal. No tiene interacción con ningún medicamento, por lo tanto es bastante mm, útil, digamos, en pacientes con condiciones primarias de fondo. Eh, efectos adversos, igual que todos, polifagia, poliuria, polidipsia, hipersalivación, vómitos, ataxia, diarrea. Se usa de 10 a 30 miligramos kilo cada 12 horas y también, igual que el levetiracetam, muy rápido llega a concentraciones terapéuticas. Pero bueno, desgraciadamente todavía no lo tenemos en el país. Ni la sonizamida. La sonizamida es un medicamento que pues actualmente en Estados Unidos lo utilizan bastante porque funciona bastante bien, llega muy rápido a concentraciones terapéuticas. Eh, eh, no se puede usar en pacientes igual con insuficiencia renal hepática por lo mismo, por el tipo de metabolismo que tiene. Y tiene prácticamente los mismos efectos secundarios de los otros medicamentos. Sin embargo, pues ahorita no lo tenemos disponible en el país. La gabapentina y la pregabalina, a pesar de que tienen propiedades anticonvulsivantes, no se recomiendan como anticonvulsivante primario o único. Generalmente se recomiendan como terapias secundarias, eh,
para pacientes que siguen convulsionando. La gabapentina, la dosis es de 10 a 20 cada 6 o 8 horas. En gatos es un poquito más baja. Y como ya todos sabemos, los efectos de la GABA produce sedación, ataxia de los miembros posteriores y también aumenta el apetito. Y la pregabalina, la dosis es de 2 a 4, igual cada 8 o 12 horas, y tiene menor metabolismo renal que hepático, entonces se puede utilizar con menor precaución, digamos, en pacientes con problemas renales de fondo. Yo generalmente y personalmente las uso poco. Eh, los pacientes míos que tienen estos dos medicamentos son los que ya toman cuatro, que ya no tengo nada más que darles, entonces les agrego este. Eh, pero mi mezcla favorita o lo que más uso es bromuro y fenobarbital o bromuro y levetiracetam, eh, o Keppra o sea, levetiracetam y fenobarbital, con la desventaja de que hay que subir la dosis del fenobarbital. Remisión. La remisión casi que no existe. Eh, Solamente de un 15 o 30% de los perros eventualmente logran salir digamos, de necesitar tratamiento. Lo que se ha visto en estudios es que la mayoría del tiempo hembras esterilizadas y que nunca han presentado crisis epilépticas agrupadas o estatus epiléptico durante todo el tiempo de tratamiento, y que empezaron a una temprana edad con convulsiones son las que tienen más posibilidades o son los casos que se han reportado. Las razas que se han reportado son colis, pastores alemanes o Amstaff, o sea, los de perros de raza grande. Y para considerarlo, tiene que ser un paciente que esté bajo tratamiento y que por 2 años mínimo no haya tenido convulsiones. Así que si ustedes tienen pacientes que eventualmente convulsionan, no sé, cada 2 años, pues probablemente no sean epilépticos y tengan alguna otra condición de fondo que sea lo que está ocasionando las convulsiones, porque es muy poco probable que un paciente epiléptico, digamos, logre estar sin tratamiento de manera estable. Eh, y cuando esto se da, si es que se da, hay que ir reduciendo la dosis poco a poco. No se puede quitar como de manera súbita en un paciente que se ha dado por tantos años de manera crónica. El cannabidiol está muy de moda para todo ahora y pues se recomienda a la libre, digamos, diría yo. Sin embargo, para convulsiones como tal, bueno, no es un anticonvulsivante, ¿verdad? Tiene ciertas propiedades anticonvulsivantes y se utiliza principalmente en pacientes que son refractarios a los otros tratamientos como una terapia adicional, ¿ok? Las dosis que se han recomendado, y eso es algo importante, que generalmente no son las dosis que vienen en los envases comerciales o en los frascos que tenemos o en las gomitas o en todo lo que se vende, es de 2 a 5 miligramos por kilo y hay reportes en la literatura que reportan hasta una dosis de 13 miligramos por kilo para que sea efectiva para convulsiones. ¿Ok? Siempre se recomienda, pues obviamente, ir haciendo una dosis escalonada. Yo personalmente lo uso prácticamente en todos mis pacientes como una recomendación, no como un anticonvulsivante, sino como un ansiolítico. ¿Ok? Casi todos los pacientes que tienen convulsiones tienden a ser ansiosos y la ansiedad no es que la ansiedad les ocasiona convulsiones, es que la ansiedad disminuye el umbral de las convulsiones y hace que estos pacientes convulsionen con mayor facilidad. Entonces, los pacientes que ya son ansiosos y le tienen miedo a rayería, le tienen miedo a pólvora, lo que sea, a estar solos en la casa y adicionalmente son epilépticos, le damos el CBD para que eventualmente baje la ansiedad. Incluso si siguen siendo ansiosos con el CBD, o sea, si el CBD no lo logra, hay que darles un ansiolítico como tal, como fluoxetina, para que nos bajen también las convulsiones, porque eso puede ser una razón del por qué no responden. ¿Ok? Em, los productos que solamente tienen CBD, o sea, se ha probado que no funcionan. En realidad, el componente que lo hace anticonvulsivante es el THC. Entonces, tendríamos que dar CBD con THC para que funcione como anticonvulsivante. ¿Ok? Eh, y
¿Qué más? Igualmente tiene el efecto de luna de miel, como les mencionaba antes con el levetiracetam, el paciente se llega a acostumbrar a la dosis y tenemos que estar haciendo ajustes. ¿Ok? Eh, lo que es la dieta en pacientes epilépticos, eventualmente las dietas que se recomiendan en estos perros es lo que queremos en ellos es cambiar el metabolismo a casi que un metabolismo cetogénico, ¿verdad? Eh, asumo que tal vez han escuchado hablar de las dietas cetogénicas en personas, pero estas dietas se basan en dietas altas en proteína y grasa y bajas o casi que nulos carbohidratos, ¿ok? Y esto lo que hace es el cambiar el metabolismo cerebral para que deje de utilizar glucosa como fuente de energía y utilice grasas. Entonces, la recomendación en estos pacientes es cambiar a una dieta que tenga más proteína, casi que cero carbohidratos y idealmente agregar una fuente de grasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mi recomendación para los pacientes? Bueno, actualmente solo hay una dieta comercial en el mercado que tiene los MCTs, que son los triglicéridos de cadena media, que lo que se recomienda adicionar a la dieta. Entonces, pues puede ser la dieta comercial, ¿verdad? Que es el ProPlan, NeuroCare es el único que tiene este componente. Eh, y, o puede ser una dieta altamente proteica, incluso una dieta, bueno, muchos van a estar en contra mía, pero una dieta BARF cocinada o una dieta alta en proteína cocinada, no cruda, y adicionado los MCTs. Los MCTs en medicina humana los venden como tal, o sea, en una farmacia ustedes pueden pedir MCT y así se llama, aceite de MCT, o la fuente más cercana que tenemos es el aceite de coco. El aceite de coco tiene MCT y eventualmente yo lo que hago con mis pacientes es que se los agrego a la comida. La recomendación es que el paciente consuma el 20% del gasto calórico en grasa, ¿ok? Y se ha probado que los pacientes que tienen dietas con este componente pueden reducir las convulsiones de un 30 a un 50% solamente con dieta. Entonces, eventualmente, si es muy efectiva la dieta, se ha visto en estudios que sí, de verdad, se les debería cambiar la dieta a los pacientes convulsivos. ¿Ok? Y otra cosa muy importante que pues es lo que está de moda actualmente es la biota. Todos sabemos que existe un eje microbiota intestino-cerebro, ¿verdad? Y que casi que el intestino es nuestro segundo cerebro y el de los mascotas. Y por tanto, los probióticos, al igual que nos ayudan en la parte intestinal, también en la parte neurológica son muy importantes. Entonces, suplementar probióticos o adicionar eh, dietas como variadas, de origen casero, donde tengan más fruta, más verdura y hagamos que esa biota esté más activa, también nos ayuda mucho en pacientes que sufren de convulsiones. Em, Aquí igual les dejo este artículo que habla sobre los triglicéridos de cadena media en la epilepsia, por si eventualmente pues les interesa buscarlo y leerlo. Eh, doctor, no sé si voy bien con el tiempo, si ya me pasé, si, para que me digan, porque ya llevamos una hora, creo. No, pues vas bien. Solo hay una pregunta que quedó acá. Ok, Se dice que si se puede hacer una dosis de choque de carga de fenobarbital. sí se puede. Eh, Son 8 miligramos por kilo cada 12 horas por 3 días y después de eso va a la dosis normal. Lo que pasa es que el efecto sedativo que tiene el fenobarbital, literalmente vamos a drogar al paciente. Entonces, si eventualmente lo intentaran hacer, tiene que ser hospitalario y en realidad puede ser que aún así no alcancemos concentraciones terapéuticas. Digamos, yo no lo recomendaría en un paciente en estatus epiléptico. eh, Porque no lo vamos a lograr, o sea, no vamos a lograr llegar a la concentración que ocupamos tan rápido. Entonces, ni siquiera recomendaría hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Sí, tal vez unos 10 minutitos para ir cerrando, ¿Ok? y ver si hay alguna pregunta más. Ok. Entonces, les voy a hablar de manera muy rápida de estatus epiléptico.
Eh, bueno, lo que les decía antes, el estatus epiléptico es un episodio convulsivo de más de 5 minutos o cuando el paciente no recupere conciencia entre un episodio y otro o más de 3 episodios del mismo día, ¿ok? Eso puede ser causado por pacientes con epilepsia idiopática, con epilepsia estructural y con convulsiones reactivas, o sea, por tóxicos o alguna otra alteración metabólica. Este consenso que les dijo acá es el último consenso sobre el manejo de estatus epiléptico. Es muy bueno que lo lean porque de verdad que hay muchas falencias en el manejo del estatus epiléptico y es una emergencia relativamente común, desde por tóxicos hasta por epilepsia idiopática y creo que todos deberíamos saber manejarlo de manera correcta. Estos cuadros vienen en el consenso y en realidad de lo que hablan es de la frecuencia o de la manera en que deberíamos ir agregando los medicamentos conforme el estatus no para y continúa, y esos medicamentos que tenemos que ir agregando, ¿ok? En la droga de emergencia y la que todos sabemos que se usa es las benzodiazepinas, tanto el diazepam como el midazolam funcionan para este principio y es el tratamiento de primera elección. Se puede utilizar, bueno, actúa en los receptores GABA y lo que ocasiona, pues obviamente, es sedación y también podría llegar a ocasionar depresión respiratoria. La única contraindicación es utilizarlo en venas centrales. Y lo que les decía antes, tenemos que aumentar la dosis en un paciente que ya toma fenobarbital de tratamiento primario, ¿ok? Esos son los dos medicamentos de primera instancia y lo que se recomienda son solamente 3 dosis de este medicamento. Si ya le hemos puesto 3 dosis del medicamento al paciente y no responde, no va a responder. Por más de que le inyecten 25, no va a responder porque lo que se bloquean son los receptores. Entonces, no es que es tóxico, no es que más de 3 dosis son tóxicas, no es que más de 3 dosis no se pueden aplicar, es que más de 3 dosis no sirven. Entonces, no se recomienda. Y de los dos, el consenso, el que recomienda es el midazolam, es el que actúa mejor. Si el paciente no respondiera a esas 3 dosis, la recomendación es seguirlo en infusión continua, ¿ok? Y si no responde, digamos, en los siguientes 10 minutos de haberlo administrado y sigue convulsionando, o si la convulsión se vuelve a dar en, en 60 minutos desde que convulsionó la última vez, entonces tenemos que pasar a otro medicamento, ¿ok? Segundo medicamento que recomienda la literatura son los anticonvulsivantes de manera intravenosa. Desgraciadamente en el país nosotros no tenemos ninguno de los dos. Eh, Sin que haya nadie que me vaya a regañar acá escuchándome, yo traigo levetiracetam y funciona impresionantemente bien de manera intravenosa, porque es un medicamento que actúa demasiado rápido y por eso es que yo les digo que en estatus epiléptico ese es el medicamento de elección, eh, porque literalmente digamos que en un paciente rápidamente tenemos un efecto. Obviamente que es la desventaja que yo a veces se lo digo en el hospital, o sea, por favor no se lo pongan si yo no lo he visto, o sea, si yo no le he hecho mi evaluación, porque lo seda demasiado. Entonces, sí, eventualmente tiene ese efecto sedativo, pero funciona muy bien. Entonces, la siguiente recomendación del consenso es utilizar estos dos medicamentos por vía intravenosa. Como les digo, desgraciadamente no lo tenemos en el país, pero así funciona. ¿Qué hago yo? Le pongo una dosis de 60 miligramos kilo, o sea, la dosis de carga del levetiracetam intravenoso. Y ya después de eso va a depender de cómo responde el paciente, qué hacemos. El siguiente paso, antes todos pensábamos que la ketamina no se podía usar en pacientes epilépticos, pero incluso ahorita se está recomendando primero que cualquier otra droga, ¿ok? ¿Y cómo se recomienda? Se recomienda hacer un bolo de carga, ¿verdad? Esto ya pasamos de diazepam, pasamos a levetiracetam o fenobarbital, que pues desgraciadamente no lo tenemos, entonces casi que de diazepam pasamos a ketamina, ¿ok? ¿Y cuál es la recomendación? El bolo de carga de 3 a 5 miligramos por kilo y después de eso una infusión continua, ¿ok? De punto 1 a punto 5 miligramos kilo hora, mínimo, mínimo por 12 horas, ¿ok? Mínimo. Antes de eso, no se lo vayan a quitar. Y yo generalmente lo mezclo de una vez con dexmedetomidina y es la recomendación del consenso, ¿ok? Ketamina con dexmedetomidina en la misma bolsa. Le ponen la dosis de carga de los dos medicamentos al paciente y después le empiezan la CRI de los dos medicamentos, ¿ok?
Yo sé que hay muchas personas que le tienen miedo a la dexmedetomidina. Ahorita en el siguiente slide van a ver la dosis recomendada, es una dosis muy bajita, pero igualmente pues tiene que ser un paciente obviamente que esté hospitalizado para darle el monitoreo correcto, pero funciona muy bien, ¿ok? ¿Y por qué se recomienda usar la ketamina? Porque estamos actuando en otro receptor que no es el que funciona con las benzodiazepinas ni con los anticonvulsivantes. Entonces, estamos atacando otro receptor y por eso funciona, ¿ok? Em, Además de eso, tiene características neuroprotectoras, entonces también es un antioxidante, también es un antiinflamatorio en la parte cerebral y previene, digamos, el daño oxidativo que sufren las células por las convulsiones. Entonces tiene muchas ventajas. Incluso en pacientes que están en estatus epiléptico por trauma craneoencefálico o por alguna meningitis, también se recomienda eventualmente esto porque también reduce el metabolismo cerebral. ¿Ok? Y la dexmedetomidina, aquí se los pongo también. Igual se puede usar solo o en conjunto. Yo siempre lo uso en conjunto con la ketamina. Y ahí está la dosis de 5 a 15 microgramos por kilo por hora. Y también actúa en otro receptor, en alfa-2 adrenérgicos. Entonces también, pues eventualmente eso nos ayuda porque es otro tipo de receptor y también ayuda a la exotoxicidad que se genera durante las convulsiones. El siguiente paso, que generalmente todos brincamos del paso de diazepinas a propofol, es el propofol, o sea, ya iríamos por el cuarto paso. Eh, y este igual se recomienda una dosis de carga de 2 a 6 miligramos kilo intravenoso. Yo generalmente uso 4. Y si no funciona, infusión continua, ¿ok? Em, Nada más acordarse que esto no se puede hacer en gatos porque produce anemia hemolítica por producción de cuerpos de Heinz, pero en perros se puede usar sin problema. Hacer una infusión continua de propofol. ¿Ok? Perdón que vaya tan rápido, pero si no, no me va a dar tiempo. Y los barbitúricos están mencionados dentro del consenso. Pues yo creo que pocas personas los utilizan con este principio principalmente porque solo los usamos como para eutanasia, ¿verdad? Pero pues obviamente hay dosis recomendadas de pentobarbital y de tiopental para, para las convulsiones. Yo personalmente nunca los he usado, pero sí está reportado y en teoría es el siguiente paso. Y el último paso que pues no se los puse acá es el isoflurano o anestesiar completamente un paciente. Literalmente yo le digo a los propietarios que cuando llegamos a ese paso es porque queremos resetear el cassette, literal, y se recomienda anestesiarlos por mínimo 5 horas en un plano anestésico profundo con isoflorano y después de eso ir bajando un 25% el isoflorano por hora. O sea, estamos hablando que vamos a tener anestesiado a un paciente mínimo por unas 6, 7 horas, más o menos. Y obviamente eso es costoso para el propietario, pero funciona. O sea, si es un paciente que nada nos ha funcionado, usualmente funciona. Si eventualmente ustedes empezando a quitar el isoflurano, el paciente empieza a convulsionar otra vez, o sea, la recomendación es la eutanasia definitivamente. O sea, un paciente que no respondió a, digamos que casi que lo que estamos haciendo es como un coma inducido, por decirlo así, no va a responder absolutamente a nada. Eh, las recomendaciones, bueno, es suspender el tratamiento si no hay más actividad convulsiva. Generalmente se recomienda suspender ese tratamiento si el paciente tiene ya 24 horas sin convulsionar como mínimo. Siempre se recomienda continuar con las terapias anticonvulsivantes mínimo por 2 días más, digamos, o por lo menos estos cambios de terapia que hemos hecho durante las últimas horas. Y se recomienda ir quitando los medicamentos en orden inverso. Algo que no les mencioné es que estos medicamentos se suman, ¿verdad? No se quita uno por el otro. O sea, si pusimos benzodiazepinas y pusimos una infusión continua de benzodiazepinas, le ponemos una infusión continua de ketamina con dexmedetomidina y si no funciona, sigue con la de diazepinas y ketamina y le agregamos la de propofol y así. O sea, no le quitamos nada, todo sigue sumando, ¿ok? Em,
Y pues obviamente el anticonvulsivante si continúa de por vida, si es un epiléptico y si es otra razón, pues no se quita por un tiempo dependiendo de la causa de las convulsiones. Siempre todo paciente en estatus epiléptico se tiene que tratar casi que como un paciente que tiene edema cerebral. Fluidoterapia constante, se pueden usar bolos dependiendo de pues, qué tan deshidratado esté ese paciente, de cristaloides o de salina hipertónica si la tenemos disponible. Siempre tienen que tener terapia de oxígeno constante. Eso simplemente, tanto los fluidos como la terapia de oxígeno, es para mantener una perfusión cerebral correcta, ¿verdad? Siempre mantenerlo saturando entre 95 y 98 si tenemos un oxímetro de pulso. Las ventilaciones, pues idealmente deberían ser basadas en capnografías. Si no, si no lo tenemos disponibles, por lo menos estar seguros que el paciente no está taquipneico, ¿verdad? O bradipneico, ¿verdad? Sino por lo menos con una frecuencia respiratoria pues estable. Y si es un paciente que no está con una frecuencia respiratoria estable, necesita estar intubado y estar con ventilación mecánica. ¿Ok? Lo principal que genera el estatus epiléptico, las convulsiones constantes, es edema citogénico o edema cerebral, secundario como ruptura de las células. Y pues en estos casos, igual que cuando hay trauma craneoencefálico, las recomendaciones son manitol y salina hipertónica. Dependiendo de las condiciones de hidratación del paciente, utilizamos una o la otra, ¿verdad? Y la frecuencia con la que la utilizamos también va a depender de, pues, de la respuesta del paciente a este tratamiento, pero siempre se recomienda más o menos cada 8 horas los bolos de estos medicamentos y guiados con una escala de Glasgow para saber si vamos mejorando o no en la situación del paciente. ¿Ok? Y pues esto era lo que tenía para decirles. Espero que haya sido útil para todos. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Aquí les dejo mi correo personal, mi número de teléfono personal, que es este. Nada más les pido que por favor no se los den a sus clientes y si necesitan contactarme para citas, ustedes me pueden contactar por ese medio, pero para clientes, por favor, el número del hospital. Eh, y si en algún momento tienen dudas, consultas, con todo gusto. Yo sé que muchos de ustedes trabajan bastante lejos y pues tal vez necesiten ayuda en algún momento. Yo soy muy abierta a responder sus consultas. Entonces, si en algún momento las tienen, también ciertas en la libertad de escribirme para poder ayudarles en lo que yo pueda. Y pues también, si en algún momento quieren referir a un paciente, también, pues yo estoy en el hospital casi que de tiempo completo, eh, y con mucho gusto también, pues los podemos recibir ahí si así lo necesito. Perfecto, doctora. Muchas gracias, excelente charla. Doc, hay varias consultas. Ujú. Bueno, la primera de la doctora Silvia Acevedo, que dice que sí ha tenido casos de convulsiones por hiperlipidemia, porque una vez tuvimos un caso que no le bajaba la lipemia ni con estatinas y presentaba convulsiones. El colega le había hecho varios exámenes y todo salía normal, menos eso. En realidad, bueno, las convulsiones en ese caso, sí, o sea, sí los he tenido, pero se cree que las convulsiones en ese caso son por secundarias a émbolos cerebrales o a trombos, digamos, no solamente por la lipidemia como tal, ¿verdad? Y como les mencionaba antes, y pues hay pacientes que ya tienen una hiperlipidemia muy severa que la recomendación es tratar con fenofibratos, o sea, pacientes con Cushing, etcétera. Y en realidad estos pacientes ya tienen otras comorbilidades que los hacen convulsionar, ¿verdad? No, pues no una epilepsia como tal, ¿verdad? Y no, eso, no son convulsiones por epilepsia, sino por esta condición, ¿verdad? Y la mayoría del tiempo es porque generaron ya trombos cerebrales secundarios a la grasa, ¿verdad? Que eventualmente hacen que esto suceda. Y sí, definitivamente yo siempre le digo a los propietarios, ¿verdad? Y a los colegas, indiferentemente de la causa del por qué las convulsiones están sucediendo, ¿verdad? Tenemos que dar un anticonvulsivante si ya son muy frecuentes, pero tenemos que tratar la causa de fondo, porque si no,
las convulsiones van a seguir pasando, digamos, en estos casos de estos pacientes, es por esto. Si nosotros no corregimos la hiperlipidemia, el paciente va a seguir convulsionando porque va a seguir haciendo trombos y en cualquier momento va a morir, digamos, en una de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, saber que esto es una consecuencia, estas convulsiones son una consecuencia de algo más, ¿verdad? En este caso, pero sí, sí he tenido pacientes, principalmente con enfermedad de Cushing, que eventualmente por hiperlipidosis, digamos, ya empiezan a convulsionar. Perfecto, muchas gracias, doctora. También la doctora pregunta que si las convulsiones en epilepsia idiopática tienen una ciclicidad para convulsionar. Tengo familia epiléptica y cuando les ocurre la convulsión suele ser el mismo rango de horas y quería saber si en perros es igual. Generalmente las convulsiones en perros son en la noche o en las horas de la madrugada y en realidad se cree que es porque cuando el cerebro está más tranquilo, más relajado y por tanto pues estos pacientes convulsionan. Las convulsiones no tienen, no, o sea, no son cíclicas, pero generalmente sí los perros que ya tienen epilepsia idiopática tienden a tener un patrón y por eso uno recomienda que el propietario lleve un récord, digamos, de qué tan frecuentes o a qué horas les están dando estos episodios. Primero, porque así es la única manera en que nos podemos dar cuenta si el tratamiento está funcionando o no, ¿verdad? Y, y definitivamente sí se ven más en la noche, madrugada, y es por esto, es porque el paciente se relaja. Eh, pero, pues la frecuencia y la frecuencia con que se dan va a depender mucho de cada paciente, desde cada pacientes que convulsionan todos los días hasta pacientes que convulsionan, no sé, cada 6 meses, ¿verdad? Entonces eso sí varía, pero muchas veces en la noche. Perfecto, perfecto. Otra última consulta de la doctora, que si ha tenido casos que llegan a consulta por uno o dos episodios de convulsión, pero no se logra llegar a un diagnóstico y no vuelven a convulsionar en mucho tiempo, que si esto puede ser alguna malinterpretación de signos clínicos. Muchas veces sí. De hecho, yo nunca medico a un paciente con una primera convulsión, a menos de que haya sido un estatus, la primera, digamos, el primer episodio, porque muchas veces el propietario no lo sabe determinar y en el primer episodio prácticamente ningún propietario graba el episodio, porque entre todo el estrés, pues obviamente no se sabe y, y entonces puede ser que ni siquiera sea una convulsión, ¿verdad? Que lo que ellos hayan visto, la gente se asusta muchísimo y muchas veces no es. Entonces yo siempre les digo, muchas veces ni siquiera lo veo, como les digo, y a veces lo que les digo es, o sea, por lo que usted escribe parece ser una convulsión, pero ahorita todo está normal, no tenemos historial de tóxico ni nada que nos pueda haber ocasionado esto. Esperemos a ver si vuelve a suceder, ¿verdad? Y si no vuelve a suceder, pues nos quedaremos con la duda de qué fue lo que pasó, pero sí pasa muchísimas veces que ni siquiera estamos seguros que de verdad haya sido una convulsión. Perfecto. El doctor Jason dice que buenas noches, consulta doctora con el tema de la ketamina y su grupo en general. Antes en el trauma craneal no se recomendaba mucho por el incremento de la presión intracraneal. Ahora sí se recomienda. Sí, en realidad sí, porque se ha visto que tiene estos efectos que te digo, citoprotectores y antioxidantes. Entonces muchas veces se recomienda más que todo porque ayuda a descansar el metabolismo cerebral. Entonces sí, o sea, sí se recomienda actualmente. Perfecto. La doctora Carolina dice muchas gracias, doctora. La doctora Ivania Madrid dice, doctora, muy buena charla, muchas gracias. Y dice que usted mencionó que el paciente idiopático seguirá convulsionando cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto es muy seguido para pensar agregar algo más de fenobarbital? Se considera que una terapia es exitosa si el paciente convulsiona, digamos, más, ¿cómo se dice? Menos frecuente que cada 3 meses. O sea, mínimo tenemos que tener un lapso de 3 meses entre una convulsión y la otra. Si las convulsiones se hacen más frecuentes que ese lapso, consideramos que la terapia no está funcionando, ¿ok? Se considera exitosa una terapia que logra mínimo 3 meses entre un episodio y otro. Entonces, si no lo estamos logrando, tenemos que empezar a hacer otros cambios para acortar, para alargar, perdón, ese lapso. Perfecto, perfecto. Creo que no hay más consultas. Si alguien quisiera hacer alguna así por micrófono encendido, con gusto.
Hola, buenas noches. Nati, yo quería preguntar si hay alguna recomendación en específico. Acá tenemos, bueno, no sé si está todo el país igual, pero aquí en Guapiles, Guásimos y Quibres hay mucho caso de distemper ahorita. Entonces quería saber si hay alguna recomendación en fase neurológica cuando el cliente no quiere dejarlos ir, que nos puedan dar. Eh, no, en realidad, pues lo que se puede intentar son los anticonvulsivantes, ¿verdad? O sea, ya en realidad cuando el distemper está en sistema nervioso central, generalmente ya generó lesiones que van a generar que las convulsiones se sigan haciendo cada vez más frecuentes, ¿ok? Si lo que tenemos es un paciente que lo que tiene son convulsiones parciales, pues es decirle al propietario, pues lidie con eso por el resto de su vida. Pero si las convulsiones son completas, digamos, y son frecuentes, es muy probable que el anticonvulsivante no vaya a funcionar. Entonces, la única opción es intentarlo, ¿verdad? Si funciona, perfecto. Pero si no funciona, no hay nada más que podamos hacer, ¿ok? Actualmente se están haciendo eh, terapias quirúrgicas para tratar las convulsiones, ¿verdad? Obviamente con medicina mucho más avanzada de imagen, en donde literalmente se logra encontrar el foco, ¿verdad? Y entonces eso hace que, pues, que quites esa parte del cerebro y eventualmente deja de haber convulsiones, ¿verdad? Generalmente en los pacientes que tuvieron distemper existen lesiones en el cerebro que son las que hacen que eventualmente el paciente siga convulsionando. Entonces es muy difícil que con terapia nosotros logremos eliminarlas y no hay, digamos, no es como una meningitis bacteriana que vos tratás con antibiótico y esas lesiones se pueden quitar, no, o sea, las virales no, o sea, ya es una lesión que hizo el virus en el cerebro y no lo vamos a revertir. Entonces, eso es lo que el propietario tiene que entender, o sea, si logramos parar las convulsiones con anticonvulsivantes, bien, porque tal vez el daño que generó el virus en el cerebro no es muy severo. Pero si las convulsiones continúan, no hay nada que hacer y la recomendación definitivamente es la eutanasia porque pues no es calidad de vida para un paciente. Ok, y también tenemos unas últimas dos para ir terminando. Dice la doctora Carolina que cómo se puede manejar un paciente después de una intoxicación con bufotoxicosis y que continúa convulsionando. ¿Es adecuado darle fenobarbital por un tiempo? El fenobarbital no le va a servir de nada. En realidad, si el paciente después de una bufotoxicosis sigue convulsionando, probablemente tenga algo más de fondo. O sea, no es normal que un paciente que se intoxicó con sapo después de 24 horas siga convulsionando. Usualmente debería de ceder. Si quisieras usar un anticonvulsivante en esas primeras 24 horas sería el levetiracetam, porque es el que actúa más rápido. Con fenobarbital no vas a lograr pararlo. Y si sigue convulsionando, no es sapo. O sea, tiene que tener algo más. Eso sí te lo puedo asegurar. O sea, la intoxicación por sapo cuando genera convulsiones, digamos, es en la fase más crítica, o sea, cuando tenemos más tóxico en el cuerpo. Y usualmente eso se debería de quitar en las primeras 24 horas. O sea, si eso no pasó, es porque el paciente tiene algo más. Eso casi que te lo puedo asegurar. Y dice, Doc, ¿qué opina del uso de la citarabina? Para convulsiones. Supongo que es que así lo puso la doctora González. Bueno, para convulsiones nunca lo he usado. Se utiliza para tratar algunas meningitis que están generando de manera secundaria convulsiones, pero usualmente se utilizan junto con otros medicamentos, ¿verdad? O sea, para la meningitis se utiliza sumado a anticonvulsivantes mientras la meningitis se controla, pero no como un anticonvulsivante como tal. Ok, ok. Sí, exactamente. Dice la doctora que para el manejo de la meningitis inicial en convulsiones. Sí, o sea, digamos, si las convulsiones son ocasionadas por meningitis, usualmente tenemos que dar un anticonvulsivante en conjunto mientras se baja la inflamación, porque las convulsiones en estos pacientes pues son por la inflamación que hay a nivel cerebral. Eh, pero tenés que darlo en conjunto con el medicamento. Y pues es un medicamento que funciona relativamente bien. Yo personalmente no lo uso como primera opción. El doctor McGregor lo usa mucho como primera opción y hay muchos colegas que lo usan como primera opción. Yo personalmente no lo uso como primera opción
más que todo por los efectos secundarios que genera y en realidad porque he visto muy buena respuesta con esteroides. Sin embargo, pues obviamente si es un paciente que no logramos, que me ha pasado muchas veces, que por problemas digestivos, por problemas principalmente digestivos, no toleran las dosis altas de prednisolona, pues la citarabina es una muy buena opción y además de que se da pues cada 3 o 4 semanas, dependiendo del paciente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ya no veo más consultas por el chat. Doctora, agradecerle este espacio, el habernos dado tanta información, también su contacto, ¿verdad? De parte del colegio y de la filial Huetal Atlántica. Y bueno, siempre bienvenidos y bienvenidas también para cualquier actividad, ¿verdad? Que a futuro podamos realizar. Nada más recordarles que la próxima semana tenemos el día martes 2 de diciembre una charla con el doctor Anderson Machado sobre cómo saber si mi paciente es cardiópata, enfermedades cardíacas comunes en Costa Rica, identificación y abordaje inicial. Y el viernes 5 de diciembre con principios básicos de cirugía oncológica a cargo de la doctora Juliana Macero Martín. Doctora, nuevamente muchas gracias. Gracias a Este, ustedes. y pues nos estaríamos viendo el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.